Hola amigos, ¿cómo están? Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Osar Sip, ese es mi nombre espiritual y hoy vengo para platicar con ustedes algo que podría ser algo controversial porque el conocimiento que tenemos es de una manera y yo la voy a explicar algo semejante y con algunas particularidades que posiblemente puedan revocar algunos conceptos que ustedes tienen. Bien, vamos a hablar acerca de la evolución espiritual de las almas en el mundo físico. Esta evolución obviamente obedece mucho a la experiencia, a la vivencia, a el poder entender cada día más dentro de la evolución o dentro de el contacto que tenemos con el mundo físico y nosotros cada día tenemos dentro de este contacto físico un mayor conocimiento. Este conocimiento no siempre es así constante y no siempre es mucho. A veces se detiene, a veces se aprende poquito, a veces un poquito más y así sucesivamente. Vamos a recordar que el alma inicia su aparición por voluntad del espíritu para poder expresarse en los reinos de la naturaleza de este mundo, en el reino mineral. Después de eones de tiempo lo hace en el reino vegetal, después en el reino mineral y actualmente las almas que iniciamos en este mundo, en esa transformación, en esa depuración, en ese existir diario en este mundo, no ha sido nada fácil, ha sido muy lentamente a través de las experiencias. En el reino humano en el que estamos ahorita es más rápido. ¿Por qué? Porque si en los reinos anteriores fueron apareciendo las condiciones del alma, las cuales podríamos llamar la sensibilidad, el instinto, el amor, la inteligencia, etcétera. En el reino humano ya todas estas capacidades solamente se están refinando, algunas están apareciendo como es la conciencia, como es la ciencia, como son las artes, como son muchas cosas que ya son del dominio del alma en este reino humano. Bien, tan luego pasamos del reino animal al reino humano a través de la transmutación que tiene el alma de un cuerpo tan primitivo como pueden ser el cuerpo de los animales al cuerpo humano. Esa transmutación a veces es bastante difícil porque habrá que cumplir ciertos requisitos, pero vamos a partir de que ya estamos en el reino humano. En este reino humano tenemos que refinar muchas cosas y esto está costando trabajo a pesar de que la inteligencia es una de las cosas o de las propiedades o capacidades del alma que más rápido se están refinando. Actualmente el alma en el cuerpo del hombre como género está dando grandes saltos por ayuda de distintas maneras y de distintos medios. Pero independientemente de que la inteligencia se ha podido desarrollar en gran manera, está teniendo que aparecer la conciencia como un mecanismo compensatorio del instinto y de los sentimientos. Bien, cuando la conciencia aparece en el alma humana, parece ser que existe un alto a nuestras actividades, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando ya adquirimos la conciencia, que no es más que, la palabra lo dice, conciencia, es
tener conocimiento de. Entonces, cuando el alma adquiere el conocimiento de sus propios pensamientos, de sus sentimientos y de sus actos, hace un alto para poder pensar, cavilar, analizar y razonar qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, si es lo más adecuado o no es lo más adecuado, o si ustedes quieren llamarle si son las cosas buenas o son malas, pero yo no quiero hablar del bien y el mal porque esto es muy controversial. Lo que sí es cierto es de que hablemos de las cosas correctas o incorrectas. ¿Y cuándo es correcto? Cuando el alma hace uh, sus actos conforme a la ley. Cuando piensa, siente y hace conforme a la ley. Entonces esto nos va a llevar a poco a comprender que nuestros actos deberán estar conforme a la ley. Entonces esto nos va a llevar a través del camino de la evolución cada vez más a refinar todos estas capacidades que tenemos ya como almas en el reino humano. Tendremos que refinar muchas situaciones en las que primitivamente entramos al reino humano. Podrán ustedes preguntar por qué los seres humanos, hay muchos que todavía no tienen conciencia, no saben del bien y el mal, ejercen sus actos sin pensar y sin sentir lo que hacen, son altamente brutales. Cuando no tienen verdaderamente una acción que les pueda llevar a comprender que sus actos, sus sentimientos y sus pensamientos no son del todo adecuados. Bien, cuando se está así, es porque es el indicativo de que apenas las almas acaban de pasar del reino animal al reino humano. Y en el reino humano tendrán que vivir tantas veces como sea necesario a través del fenómeno llamado reencarnación para poder ir refinando cada día más o cada encarnación más nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros actos. Y estos podrán ser refinados cuando el hombre adquiera conciencia del bien y del mal, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que debe de ser cambiado, purificado y depurado. Cuando el hombre tenga el conocimiento que verdaderamente lo lleve a hacer comunión de espíritu con el Padre. Para mí es una de las situaciones más importantes el que podamos entender que venimos de Dios, somos una trilogía y vamos hacia Dios. A ese Dios perfecto, a ese Dios universal, a ese Dios que concibe la mente ya espiritualizada y que pueden en un momento dado entender la gente que se ha esforzado por alcanzar a comprender la vida espiritual que debemos de tener para poder aprender y poder llegar a hacer la comunión de espíritu. Yo he dicho en otras pláticas que existe el Dios macro y el Dios micro, o el Dios universal y el Dios personal, o el Dios que está afuera y el Dios que está dentro, como ustedes quieran llamarle. Y una de en mis pláticas, yo dije que, y lo reitero en esta, que es más fácil buscar al Dios personal porque es el Dios que está dentro de nosotros, que Él sabe de nosotros, que es el que nos entiende perfectamente porque es el que está ocupándose en forma personal de cada uno de nosotros. Entonces quiero decirles que verdaderamente en el camino espiritual muchas de las cosas que hacemos van a determinar nuestro proceso evolutivo, ¿sí? Imagínense que empezamos en una carrera, vamos a llamarle de esta manera, a transitar conforme va pasando las vidas. ¿Y quién es el que transita en estas vidas? Pues si lo hablo en forma personalizada,
entonces soy yo, el alma, el que transita en forma muy lenta y progresiva cuando se esfuerza uno por, ah, por hacerlo de esa manera. Cuando yo me esfuerzo por cambiar mi forma de ser, cuando yo transformo mis sentimientos negativos en positivos, como ya lo dije en la regla de la trascendencia, cuando yo me esfuerzo de pasar del -3 al -2, al -1, al 0, y me voy al lado positivo de la regla de la trascendencia, ¿sí? Cuando yo estoy ya por encima del 0, entonces es cuando realmente mi alma o el alma de cada uno de ustedes empieza a caminar muy lentamente, ¿sí? Conforme el esfuerzo que hace cada uno de nosotros para poder ir en ese camino. Pero como nadie de nosotros es infalible, ¿sí? Y estoy poniendo esto que está aquí, que es un objeto inanimado, con cierta forma, que no significa más que el querer ejemplificar lo que voy a explicar ahorita. Miren, imagínense que este objeto que yo tengo aquí somos nosotros. Nosotros vamos a ir transitando muy lentamente, muy lentamente. Nunca nadie ha hecho esto, ¿sí? El camino que nosotros ejercemos dentro del camino evolutivo, dentro de la progresión evolutiva del alma, ¿sí? Es muy lenta. ¿Por qué? Porque se dice, y ustedes van a entenderlo, que a veces avanzamos un paso y retrocedemos dos. A veces avanzamos uno y retrocedemos uno. A veces avanzamos uno y de pronto caemos en muchas faltas y nos regresamos en el tiempo. Así es como se dice verbalmente, y no porque el alma se regrese en la evolución. Recuerden, y se los digo y estoy convencido de ello, verdaderamente estoy convencido, no hay para atrás, no hay evolución hacia atrás. Lo que pasa es de que el alma, y fíjense bien, por eso tengo esta forma para que ustedes la vean. El alma cuando empieza a transitar, y vamos a suponer que estamos en este estatus ahí, en ese punto de mi evolución espiritual, que inicia aquí y termina aquí. Pero estoy aquí en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo en esta vida, en este momento de mi vida o de mi evolución espiritual, de pronto caigo en lo que se llama la tentación y empiezo a hacer desatinos en mi vida, ¿sí? Empiezo, pues vamos, lo voy a decir de esta manera para que me entiendan. Empiezo a mentir, a robar, a lastimar, a veces a arrebatar la vida, ¿sí? A veces a destruir de distintas maneras. ¿Y qué es lo que hago yo como alma en este proceso evolutivo? Lo que hago es no irme hacia atrás, sino que lo que hago es empezar, aquí estoy vibrando positivamente y lo que hago es empezar a mover mi actividad energética o mi evolución hacia el lado negativo. Entre más aspectos o actividades o sentimientos o acciones negativas haga yo en una vida o en un momento, esto empieza a girar hacia el lado negativo, pero en el mismo punto. No regreso en la evolución. En esto no hay, yo le llamo de esta manera, no hay retrovolución. ¿Sí? Muchas personas dicen, o en algunos lugares del mundo dicen, que a veces se reencarna en animales. Por ejemplo, en la India respetan mucho al ganado, a las reses, a las vacas, pensando de que el alma humana reencarna en animales. Yo no estoy muy de acuerdo con ello porque la evolución siempre será hacia adelante. Siempre será hacia adelante.
Me puedo detener en la evolución, pero no puedo regresar, porque si yo ya estuve como alma, ya estuve en el reino animal y pude tener la capacidad y tener la oportunidad de pasar al reino humano, no puedo regresar, ¿sí? Ya no habrá un cuerpo animal que soporte mi conocimiento que tengo en el reino humano en un animal. Hay animales que son muy listos, que son muy inteligentes, que son muy creativos, que tienen muchas cosas muy semejantes al humano. Pero es que estos animales en esta condición de inteligencia, de asombro para nosotros, ya están listos para pasar al reino humano. Pero cuando ya estamos en el reino humano, entonces si yo hago situaciones negativas, entonces les repito, me quedo estancado en el proceso evolutivo y empiezo a girar en mi actividad, en mi energía, me paso del lado negativo, ¿sí? Por ahí dice una película que que estuvo de moda la veintena anterior, ¿sí? Que es pasarse al lado de las sombras. Y yo les digo, no es tanto pasarse al lado de las sombras, es cuando yo, el alma, empiezo a vibrar negativamente. Eh, no porque yo caiga en el territorio de las sombras o de las entidades negativas, sino soy yo el que empieza a vibrar en forma negativa. Y entonces, allí dentro de la regla de la trascendencia, estoy en el -1, -2, -3, -4. Entre más acciones negativas haga yo, entonces en la regla de la trascendencia me voy al -1, -2, -3, -4, etcétera, ¿sí? Pero desde el punto de vista evolutivo, me detengo en el proceso evolutivo y empiezo a vibrar negativamente. Y ahí voy a estar, en el lado negativo de mi vibración. No la vibración que hay en el mundo, no la vibración de los seres faltos de la luz, no de las vibraciones de esas entidades tan negativas que se les llaman demonios. No, yo, el alma, empiezo a vibrar negativamente. Y ahí voy a estar el tiempo que yo quiera. Y se dice, voy a estar hasta que yo toque fondo. Y así es, realmente. Hasta que me canse de hacer cosas negativas. ¿Y qué creen que me va a llevar a hacer cosas positivas? El dolor. Me voy a empezar a dar cuenta que el maestro dolor me va a hacer reflexionar y me va a crear conciencia de que estoy en el lado negativo de la existencia. Y entonces pensaré que si es lo más correcto o es lo que me va a gustar toda la vida o alma, o sea, o encarnación tras encarnación, seguir vibrando negativamente. Y cuando esté yo en la gran insatisfacción, entonces empezaré a pugnar por cambiar. Entonces tengo que, todas estas acciones negativas que yo tuve, las tengo que saldar. Todas estas acciones negativas que yo realicé en contra de alguien, las tengo que restañar, las tengo que saldar. Y entonces tengo que hacer acciones positivas para poder empezar a vibrar en el sentido contrario. Entonces va a pasar esto y cuando yo esté en el cero de la regla de la trascendencia, es cuando yo ya saldé las cuentas anteriores. Cuando yo empiece a hacer situaciones positivas, volveré a mi estado positivo y entonces si continúo haciendo acciones positivas para mi propio bien, entonces seguiré avanzando en la evolución espiritual. Independientemente de que la evolución material, o sea, la evolución material es una cosa,
Y la evolución espiritual es otra cosa, muy diferente. Yo puedo empezar el estudio en la primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, etcétera, y ahí voy evolucionando materialmente. Tengo un puesto y asciendo y vuelvo a ascender y vuelvo a ascender hasta llegar a ser el jefe de una empresa o a ser el presidente de la república, qué sé yo. Esas son situaciones materiales en las que evoluciono físicamente y en ellas puedo yo tener acciones tan positivas o tan negativas que van a mover mi progreso espiritual. Entonces, véanlo así, la evolución no es hacia atrás, siempre será hacia adelante o me detengo, vibro positivamente o vibro negativamente, ¿sí? Yo elijo cómo vibrar, cómo vivir, cómo sentir, qué hacer en una vida, en otra vida, en la otra y en la otra. Si yo en esta vida vibro negativamente y fallece o muere el cuerpo donde yo habito, volveré a nacer, pero ya traigo esto negativo y seguiré haciendo negativo las acciones de mi vida. No naceré en un palacio, pero naceré donde sea necesario para poder saldar estas cuentas. Y a lo mejor en una vida no las salde, a lo mejor necesito 2 o 3 vidas para saldarlo, pero necesito saldar esto para volver a cero y volver con muchas acciones a vibrar positivamente y avanzar en el camino evolutivo. Esto es bien importante que lo entiendan, ¿sí? Para que podamos nosotros entender el proceso evolutivo humano, pero humano no del cuerpo, sino del alma humana, ¿sí? Entonces quiero yo decirlos de esta manera para que ustedes puedan entender. Nada escapa a la ley. La ley siempre nos tendrá sujeto. ¿Y a qué ley? Pues la ley del karma, la ley de la causa y el efecto. Es aquel que nos hace que nosotros en nuestro libre albedrío hagamos lo que nosotros queramos, pero la ley siempre nos va a ajustar y nos va a mantener dentro de un estatus en la evolución espiritual, vibrando de una determinada manera, y tarde que temprano esa ley nos va a hacer reconocer en qué momento de la evolución estamos, aunque sin números, pero vamos a entender que estamos vibrando negativamente y tenemos que hacer acciones para vibrar positivamente. Pero antes de vibrar positivamente tenemos que volver al cero. Al cero es no tener compromisos ya con nadie y empezar a evolucionar espiritualmente hacia el lado derecho, que es el lado positivo de la fuerza, dijeran los de la película que ya mencioné. Entonces, esto parece controversial para algunas personas, pero créanme que si apelamos a la razón, a la inteligencia, al sentimiento, a la ley infinita, a lo correcto, verán que esto tiene un sentido positivo, tiene un sentido el cual me va a llevar a entender y a reconocer que la tarea en la evolución espiritual es ardua, es constante. Y si me equivoco, no importa, ya me equivoqué, pero debo de estar consciente que me he equivocado y tengo que recapitular mi vida para poder irme del lado positivo. Trascender, esa es la clave. Y tenemos que trascender para empezar a evolucionar espiritualmente, ¿sí? Y alcanzar a llegar a donde tengo que ir, que es al corazón del Padre. Esto es lo que yo les quería comentar en esta ocasión. Espero que puedan entenderme y si no, bueno, pues saben que tengo mi correo, pueden hacerme preguntas y yo con todo gusto les voy a contestar. Les abrazo fraternalmente y les digo benditos sean, porque la bendición ya es el inicio de empezar a vibrar positivamente para el bien de los demás y para bien propio. Muchas gracias y estamos en comunicación.